Leemos así, Judas, versículo 1. Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, a los llamados santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo. Misericordia y paz y amor os sean multiplicados. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Mas quiero recordaros, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron. Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. No obstante, de la misma manera también estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo, el Señor te reprenda. Pero estos blasfeman de cuantas cosas no conocen, y en las que por naturaleza conocen se corrompen como animales irracionales. Ay de ellos, porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por el lucro del error de Balaam y perecieron en la contradicción de Coré. Estos son manchas en nuestros ágapes que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos, nubes sin agua, llevadas de acá para allá por los vientos, árboles otoñales sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados, fieras ondas del mar que espuman su propia vergüenza, estrellas errantes para las cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. De estos también profetizó Enoc, 7º desde Adán, diciendo, he aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares, para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Estos son murmuradores, querellosos, que andan según sus propios deseos, cuya boca hablan cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho. Bueno, parece que toda esta carta en un sentido es de advertencia y es con sombras negativas de los falsos o malos maestros. Pero después, cuando pasemos al versículo 17 en adelante, hay un cambio de perspectiva. Pero vosotros, aun cuando en el versículo 19 hace una reseña otra vez de estos falsos maestros, en general es una exhortación para nosotros los creyentes. Aquí en este versículo 16, en el cual yo me quiero centrar en esta tarde, está otra vez enfatizando y quizá lo está haciendo como una conclusión de todo lo demás que nos ha estado diciendo. Ya os decía que si quisierais hacer un bosquejo del pasaje en estos versículos, podréis ver cómo hay un paralelismo entre lo que es la descripción de estos falsos maestros que han entrado en la congregación y a la misma vez va poniendo ejemplos de cómo se pueden tomar desde las Escrituras. En el versículo 4, después paralelo al versículo 5 y 7, el versículo 8, después con paralelo en el 9, el 10 con el 11, el 12 con el 14 y 15, para luego, como vemos aquí, tener el versículo 16. Y es que en realidad tendríamos que estar muy advertidos, porque aun cuando tengamos enseñanza, y tengamos la Escritura, y tengamos los apóstoles, como después nos va a decir
Judas, etcétera, siempre está el peligro, los falsos maestros. Igual que vienen los ángeles del Evangelio, también vienen los ángeles apóstatas, ángeles de luz, engañadores, para torcer el camino, como nos señala Pablo en Gálatas. Así que deberíamos de estar advertidos, y es por eso que tanto Pedro como aquí Judas hacen un énfasis perseverante acerca de esos falsos maestros, de los que todos tendríamos que estar advertidos. Pero también tendremos que ver que todos esos ejemplos que estamos viendo, toda esa exhortación que se nos hace a lo largo de todo el pasaje, de estos 16 versículos, no es únicamente para que estemos advertidos de los falsos maestros, sino para que nos advirtamos también de nosotros mismos. Es decir, nos está poniendo también como ejemplos negativos para nosotros. Y cuando nos dice estos, está diciendo, mírate a ti mismo también, porque los mismos errores, falsedades o actitudes que van teniendo ellos también ocurre en medio de nosotros. Han entrado en nuestra congregación y puede ser que nosotros mismos tengamos que trabajar y mirar nuestro propio corazón. Lo que tendríamos que preguntarnos a la luz de este versículo 16 es lo que lo va a responder. Es, ¿qué es lo que mueve a estas personas? ¿O qué es lo que nos puede trastornar a nosotros para equivocarnos del camino o poder llegar a dejar las verdades de la palabra, las verdades del Evangelio para tomar el error? ¿Cuáles son las motivaciones? ¿Qué intenciones hay en el corazón de esta gente para hacer las cosas que hacen y cómo las hacen? Vamos a mirar un poco en esto. Y creo que esa era la intención de Judas, después de haber hecho la descripción con todas las imágenes que hace de los personajes y de historias de la Biblia, del Antiguo Testamento. Ahora se centra en que miremos el interior de las personas, que podamos ver qué es lo que realmente están buscando y cuáles son sus motivaciones, las motivaciones internas que ellos. Las intenciones secretas. Porque en muchas ocasiones simplemente tenemos la imagen externa, pero no nos fijamos en la interna del corazón. Y podemos ver que todo es luz a nuestro alrededor, en estas personas, que todo es fluorescente y atractivo, pero en realidad la actitud puede ser muy distinta. Tenemos el caso de Satanás, que se presenta como ángel de luz, y eso es atractivo, pero sabemos que detrás está Satanás. Y que detrás de todo ese ídolo, que al final decimos son meros palos de escayola o inservibles, pero detrás de todo ello puede haber un mal espíritu. Así que tenemos que mirar, tenemos que profundizar, no nos quedemos nunca en la superficie. Os presentan, por ejemplo, en el cuento de la Cenicienta, ¿no? ¿Recordáis el cuento de la Cenicienta, donde viene la bruja malvada, engañada con una pobre vendedora de manzanas, y le regala a Cenicienta su manzana limpia y brillante? Bueno, hablaremos luego del beso. Blancanieves y los siete enanitos. Luego Cenicienta y el beso. Pero detrás de esa manzana está el veneno. ¿Cuántos de nosotros en alguna ocasión hemos tomado una manzana que nos parecía buena sin darnos cuenta que había un picotazo dentro y al abrirla ha aparecido el gusano? O, espero no equivocarme en este ejemplo, el caballo de Troya. ¿Recordáis cuando aquellos enemigos rodean la ciudad y como una ofrenda de rendición y de paz le regalan un caballo inmenso, y dentro están los enemigos que dentro ya de la misma ciudad salen de su caballo falso para abrir las puertas y que Troya cayera? Historia mítica. Pues nosotros tenemos también esta realidad en nuestras vidas, en las vidas espirituales. Tenemos estas manzanas envenenadas y tenemos estos caballos de Troya. Y quizá con la ignorancia o la insensatez de todos nosotros podemos llegar a permitir que entren en nuestras vidas, en nuestras congregaciones, en nuestra doctrina, en nuestra vida cristiana, y que en realidad detrás de todo esto haya un gusano, haya una corrupción, haya unos enemigos de nuestra alma que nos puedan perjudicar. Y sobre todo,
pensar que eso puede ocurrirnos a algunos de nosotros. Y aun cuando tengamos la verdad, las motivaciones de la verdad en nuestras manos sean las equivocadas y sean las erróneas. ¿Qué es lo que nos dice en nuestro versículo 16? Estos, dice, en realidad son murmuradores, querellosos, que andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho. Miremos lo primero que nos dice con respecto a estos falsos maestros que han llegado o pueden llegar a nuestras vidas. Son murmuradores. El murmurador no es la persona que habla directamente y que habla cara a cara. No es aquel que tiene algo que tratar y que lo dice francamente, con suavidad, con ternura, palabras medicina, pero que lo habla cara a cara. Pero estos son todo lo contrario. Son personas que no hablan abiertamente, sino que hablan entre dientes, que hablan en secreto, que tienen siempre cosas que comentar, pero que no lo quieren traer a la luz. En general, todas estas personas lo que hacen son traer críticas y comentarios y murmuraciones, ataques a lo que ya está establecido. Podemos pensar de estos falsos maestros que llegaban a las congregaciones donde podía estar relacionado Judas y empezaban a decir lo que ya decía la serpiente con respecto a Dios, Adán y Eva. ¿Quién es este para enseñar? ¿Quién es este para instruir? ¿Quién es Judas? ¿Quiénes son estos pastores? Quizá lo podíamos pensar como aquellos que se levantaban criticando a Moisés y a Aarón. ¿Y quién son estos? ¿Por qué Dios no puede hablar en medio de nosotros? No hablaban directamente, no presentaban sus dudas o sus problemas cara a cara con Moisés, pero sí lo hacen de manera secreta y entran intentando criticar las doctrinas. ¿Qué son estas doctrinas que estáis escuchando? ¿Cómo va a decir esto la Escritura? ¿Por qué no lo queréis ver de otra manera? ¿Quiénes son estos hombres que se levantan para traer o hablar acerca de avivamiento o acerca de la gloria del Señor o acerca de la resurrección de los muertos o acerca de la predestinación? En general, todas estas críticas, todos estos ataques son en la sombra, nunca abiertamente. Nos podemos imaginar el pueblo de Israel. Si hay algo que ocurre de manera muy general en las Escrituras, desde el principio, es el de la murmuración. Así que llegan en cierto momento, después de haber visto las plagas, después de haber cruzado el Mar Rojo, después de poder ver la mano del Señor que los protege del ejército del faraón, estaban en el desierto, no hay agua. Y nos dice en el libro de Éxodo que empiezan a murmurar contra Moisés. Y Moisés tiene que al final decir que es murmuración contra Dios porque no hay agua. Pasamos un poquito más adelante, del capítulo 15 al capítulo 16, y resulta que ahora empiezan a añorar los guisos de Egipto. Y que claro, allí sí es verdad que tienen este maná, pero parece que aun cuando el maná era tan agradable y tan dulce, se están cansando y empiezan a murmurar, a hablar entre sí, a levantar críticas, porque no tenían la comida que ellos podrían estar buscando hasta que Dios cansado le hace comer perdices hasta que le sale por las narices. ¿O qué tenemos que decir cuando vienen los espías después de ver la tierra que Dios les ha prometido que sería su heredad y vienen comentando que hay gigantes y que va a ser difícil y duro la batalla, y entonces se levantan murmuradores, críticos, que empiezan a hablar y empiezan a decir ¿por qué nos ha traído hasta aquí? ¿Es que ahora nos vamos a encontrar con la destrucción? No viene ninguno de ellos delante de Moisés y dice, pues mira, estamos preocupados, ¿podría ser que Dios obrara de alguna manera? ¿Podría que Dios nos diera algún otro tipo de alimento? ¿Qué va a ocurrir o cómo vamos a pelear en esta batalla hasta aquí que nos ha traído el Señor? No, lo que nos dice es que se levantan en medio de la congregación murmuradores contra Moisés y por supuesto contra Dios. Nos dice también, por ejemplo, cuando llegaban los escribas delante de nuestro Señor Jesucristo y claro, veían su autoridad. Cristo hablaba con autoridad.
y las hacía temer la sabiduría que ellos venían. ¿Quién es este hombre que habla de estas cosas? Pero nos dice también el Evangelio que empezaban a murmurar. Se hacían sus corrillos con la gente y decían, ¿de dónde viene este? ¿De dónde viene esta sabiduría? ¿No será de Satanás que hace estas cosas y hace estos milagros? Así que podemos ver los escribas murmurando en contra de nuestro Señor Jesucristo. No lo hacen abiertamente porque el pueblo de Israel, el pueblo judío, se podría alterar. ¿Cómo podrían oponerse ante este hombre que hablaba de esta manera y que hacía aquellos milagros portentosos? Pero sí estaban minando la autoridad de nuestro Señor en la sombra. Pero no solamente lo vemos en el pueblo de Israel, o lo podemos ver en las críticas de escribas o fariseos con respecto a nuestro Señor Jesucristo, sino que ocurre también dentro de la Iglesia. Y entonces vamos al libro de Hechos, capítulo 6, versículo 1, donde nos dice que la Iglesia estaba creciendo enormemente. Del primer mensaje de Pedro, 3.000 personas. Y más adelante llegan 5.000 personas a ser parte de la Iglesia de Jerusalén. Pero claro, allí surgen necesidades. Y parece ser que las viudas y los necesitados de origen griego parecen estar desatendidas. Y nos dice entonces que los creyentes empezaban a murmurar entre ellos. No dice, era una realidad y era verdad, que posiblemente había una especie de abandono o de dejadez de ciertos personajes o ciertas personas con necesidad en la iglesia. Lo triste es que no se presentaba el problema para tratarlo con la sabiduría que correspondía, sino que murmuraban entre ellos. La murmuración siempre ha sido una realidad. Si queréis saber más de la murmuración, ir al libro de Proverbios. O podéis leer, yo tengo aquí mi lista en Romanos capítulo 1, Primera de Corintios capítulo 10, Filipenses capítulo 2, Hebreos capítulo 13, Santiago capítulo 4, Primera de Pedro capítulo 4. Murmuración, murmuración, murmuradores. Es una realidad terrible, porque cuando alguien tiene una claridad y una convicción, lo importante es que lo hablemos. Y si tenemos diferencias, si tenemos interpretaciones distintas, o tenemos comprensiones diferentes, hablémoslo. El problema es cuando habla ese entre dientes, ese en la sombra, hablar con unos para que el otro hable con otros. Eso hacen los falsos maestros, los que no vienen con la honestidad de traer la palabra del Señor. Los que saben que no hay una fidelidad completa ante la luz portentosa del Evangelio. En segundo lugar, nos dice acerca de estos personajes que son querellosos. Como dice en otras interpretaciones o traducciones, son quejicosos o quejumbrosos. Veréis, la vida cristiana no es fácil para ninguno. O sea, si alguno piensa que por ser cristiano las cosas le van a ser fáciles, no es así. No va a ser fácil. Y por tanto hay razones para dolernos, para sufrir. Hay falta de ayuda. Esta iglesia no ayuda lo suficiente. Esta iglesia no se ama de la manera que se tiene que amar. Esta iglesia no tiene visión como yo tengo visión por aquello otro. Esta iglesia, esta gente no tiene el compromiso adecuado como debiera de tener. Siempre falta algo, siempre queremos más, siempre queremos las cosas de manera diferente, siempre se hace mejor en otros sitios, siempre hay más felicidad en otros hogares. Todo esto es queja, siempre estamos quejándonos. Y esto lo hacen los falsos maestros. Pablo nos presenta una alternativa totalmente diferente, que es la del contentamiento, es la de la satisfacción. Fijaros cómo lo dice, por ejemplo, Job. A Job se le ha quitado todo, absolutamente todo. Se le han quitado las casas, se le ha quitado la riqueza, le han quitado los hijos. Y de pronto Job nos dice, Dios da y Dios quita, sea el nombre del Señor bendito. Y cuando se ve con sus heridas y con sus llagas en el suelo, rascándose con una teja, lo que les cuece todo el cuerpo, dice,
Dios da lo bueno y Dios da lo malo. ¿Por qué no está esa actitud en los siervos del Señor? ¿Y por qué no está esa actitud en nosotros mismos? Si miramos a alguien, el más justo de la tierra, nuestro Señor Jesucristo, Él no tenía nada de que pudieran señalarle, no tenía ningún tipo de culpabilidad. Si alguien es inocente, es Él sin mancha, sin pecado alguno. Pero como nos dice Isaías 53, y lo demuestran los evangelios, aunque le insultaron, le menospreciaron y lo acusaron de manera falsa, no abrió su boca. Nuestra actitud constantemente es: siempre me falta algo, nunca es como yo quisiera, creo que siempre podría ser mejor de esta forma y de esta otra. Y si esto es malo en la vida de los creyentes, la falta de contentamiento, es peor todavía en aquellos que sirven del Señor. Porque uno, cuando está para servir al Señor, no está para enriquecerse, sino para servir y para ofrecerse de manera completa. Así que una de las características, por tanto, del ser interior, del corazón de los falsos maestros, es que siempre se están quejando. Si queréis saber a alguien que sea digno del trabajo, de la obra del Señor, tenéis que mirar si está imitando a Cristo. Y si tiene ese contentamiento de Pablo que dice: estoy satisfecho con lo que tengo, o del mismo Job, o del mismo Señor Jesucristo. Lo tercero que nos dice en nuestro versículo es: murmuradores, querellosos, que andan según sus propios deseos. La palabra que aquí tenemos en nuestras versiones de deseos tiene más acercamiento a las concupiscencias, a los malos deseos, a la codicia, a los apetitos, a las pasiones, como nos va a señalar más adelante en el versículo 18. En el postrer tiempo habrá burladores que andarán según sus malvados deseos, sus concupiscencias, apetitos internos y carnales. Lo que nos dice Pablo en los Gálatas capítulo 5, versículos 24 y 25, es que el creyente ha crucificado, dice, ha crucificado sus pasiones carnales. Los ha puesto en la cruz. Recordáis que se nos dice que nuestros pecados tienen que ser puestos en la cruz para que Cristo pague por ellos. Y entonces aquí lo que nos dice Pablo en los Gálatas es que nuestros deseos carnales deben de estar clavados en la cruz. Todas nuestras pasiones y todos nuestros deseos. Cuando vemos entonces a alguien que está buscando sus propios deseos carnales, interiores, sus pasiones internas, realmente, como dice anteriormente en el capítulo, es que no les ha nacido, que no son creyentes. El creyente ha crucificado sus deseos carnales. Es verdad que de vez en cuando tenemos que luchar contra las tentaciones. La tentación no es un pecado. Dejarse llevar y rendirse ante la tentación, eso sí es un pecado. El no creyente sigue la injusticia y sigue la impiedad. Y cuando no puede hacerlo, se excusa. Constantemente hay una excusa con respecto a todo ello. Sus debilidades y sus pecados son camuflados. Yo no puedo, es mi naturaleza, es mi carácter, es la situación. Y lo que hacen es simplemente buscar sus propios apetitos, sabiendo que aun cuando la Biblia los condena, lo que hay que hacer es ponerles una cortina para disimular toda la situación. El creyente, y sobre todo lo que es el siervo del Señor, no está buscando sus deseos personales. No puede estar uno en el ministerio y no puede estar sirviendo al Señor si lo que realmente está buscando es servirse a sí mismo. Si te estás poniendo tú en primer lugar y lo que estás buscando es tu propio bienestar en primer lugar y no el bienestar, la gloria del Señor, entonces estás en mala posición. Una de esas características, por tanto, que nos dice aquí es que andan, se mueven, buscan, trabajan para sus propios deseos internos, sus concupiscencias. Fijaros lo que nos dice
Pablo a los filipenses. Capítulo 3, 18 y 19. Porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz. ¿Por qué?, preguntamos. Porque el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Y Pablo tiene que decir esto llorando. Por ahí, no está diciendo en el mundo pagano, no está diciendo en el mundo romano, está hablando del contexto de los creyentes y de las iglesias. Por ahí andan muchos, que ya os he tenido que advertir muchas veces y me produce una inmensa tristeza hasta el punto que me hace llorar, que lo que piensan realmente no es en el reino de los cielos y no es en el reino de Dios, sino en las cosas terrenales. Alcanzar una oposición, una alabanza, una gloria de los hombres, un reconocimiento público, una posición de autoridad, unas riquezas mundanas, cuando lo que tendríamos que estar buscando es simplemente ser siervos de nuestro Señor y buscar su gloria. Esto se aplica en primer lugar a los falsos maestros, pero también se aplica a cada uno de nosotros. Cuando nos levantamos y decimos voy a ir a la iglesia, voy a acercarme al Señor o voy a tener comunión con los creyentes, ¿lo estás haciendo para tus propios deseos carnales o lo estás haciendo para la gloria y alabanza del Señor? ¿Estás aquí para servirte a ti, beneficiarte tú en primer lugar o estás buscando el beneficio de la causa del Señor? Si esto es grave en cada creyente, es más grave en los que tienen que servir la causa del Señor. Nos dice en cuarto lugar nuestro versículo, cuya boca habla cosas infladas. Uno de los comentaristas dice que hay que poner énfasis en la boca, que hablan cosas infladas, porque dice que la idea de esta frase es que hay personas por ahí que les gusta oírse, les gusta el tono de su voz, les gusta sus propias palabras, hablar y oírse a sí mismo en arrogancia y en vanidad. En otros dicen que hay personas que hablan mucho y dicen poco, parlotean constantemente. ¿Cuánta gente hay que tiene mensajes gloriosos, extraordinarios, pero en realidad cuando termina el mensaje resulta que no han dejado nada, simplemente se han alabado a sí mismos, se han agradado de escuchar su propia voz? Yo recuerdo, y creo que lo tenía en un escrito, de un líder evangélico en España que le hacían una pregunta muy concreta y tenía un texto larguísimo para explicar, y cuando yo leía, lo tenía recortado, cuando yo leía aquello terminaba diciendo, es que no ha dicho nada en absoluto. Todo tipo de adulación y de alabanzas y de palabras para no dar ninguna respuesta concreta. ¿Cuántas veces vamos a hombres al servicio del Señor y de la causa del Evangelio y se le pregunta algo concreto de una doctrina clara acerca del infierno, acerca del pecado, acerca de la muerte expiatoria de nuestro Señor Jesucristo, y se andan dando vueltas buscando sus coloquios griegos, hebreos, sus ensalzamientos personales, para luego terminar y decir no sabemos si lo que me está diciendo es bueno o es malo? ¿Cuánta gente ha ido a ciertos seminarios y colegios bíblicos para hablar de los fundamentos de doctrina y salen de allí sin saber dónde están sus pies, dónde está su conciencia, dónde está su mente, porque le han dejado todo en tinieblas y en dudas y en dificultades? No, el siervo del Señor tiene que hablar lo que sabe que dice las Escrituras, y lo que no sabe se calla. La palabra de Dios es más que suficiente. No estamos aquí para ensalzar o para levantar alabanza o gloria. Arrogantes, engreídos, autosuficientes, independientes,
de la palabra del Señor. Hay gente que le gusta todo lo que es novedoso. Traer algunas doctrinas que hemos descubierto, algo que es nuevo y que es diferente, un giro que nadie en el mundo a lo largo de la historia había descubierto, pero que yo he descubierto. Modas doctrinales, apartándonos de los viejos caminos, del testimonio que ya está escrito. El testimonio es a lo que tenemos que remitirnos, pero algunos empiezan a buscar algo nuevo que pueda atraer oídos nuevos, gente que quiera escuchar cosas novedosas. Esto es una característica de los falsos maestros. Aquellos que están hablando para escucharse a sí mismos, para conseguir la alabanza de los hombres, que en realidad no están diciendo nada y que no se están sometiendo al camino viejo de las Escrituras. Claro que la doctrina la tenemos que amoldar, tenemos que adaptar, tenemos que cambiar el lenguaje de alguna manera a la cultura del siglo en el que estamos viviendo, pero la enseñanza no puede cambiar. Lo que el matrimonio era en Génesis es el matrimonio hoy. Y lo que era la salvación por gracia en el pasado es la salvación por gracia hoy. Y lo que se estaba significando de la muerte de Cristo en el pasado es la muerte de Cristo hoy. Y no podemos alejarnos de ninguna de estas cosas. Y todo lo demás es hablar en vanidad y en vacío y superficialidad. Los viejos caminos de las Escrituras es lo que tenemos que buscar. Y no seamos arrogantes, sino humildes con respecto a ello. Y nos dice en quinto lugar, dice, cuyas bocas hablan cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho. Es decir, mostrarse de manera parcial para lograr algún beneficio personal. Os voy a adular. Todos sois tan majos, todos sois tan simpáticos, todos sois tan útiles, todos sois tan comprensivos. Está también la iglesia. Qué buenos somos todos. Así va a funcionar las cosas bien. Voy a imitar a los profetas del pasado. Paz. Todo es paz. No hay problemas. Todo está bien. Y vosotros volveréis a vuestras casas con tanto gusto. Nos ha adulado el pastor, nos ha dicho cosas bonitas, nos ha dicho que todo va a ir bien. No hay ningún problema. Pero en realidad lo que estoy haciendo es envenenando vuestras almas. Os estoy diciendo que hay paz, 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 pero no hay paz. Os estoy diciendo que todas las cosas están bien, pero no todas las cosas están bien. Os estoy diciendo que vamos en buena dirección, pero estoy escondiendo de que hay asuntos que tenemos que resolver en nuestro estado espiritual, en nuestro ánimo, etc. Que no te engañe la adulación. Si no somos honestos en las cosas que tenemos que decir, si lo único que vertemos sobre nosotros son perfumes que no benefician para nada, sí, nos llenan de buena fragancia. Pero lo que nos dice el libro de Proverbios es que tus palabras y mis palabras tienen que ser medicina. A veces la medicina es amarga, a veces la medicina escuece, pero siempre la medicina es buena. Claro que no podemos ir con el golpe y con el palo y con la ironía y el desprecio y la exigencia y la brutalidad verbal. Pero tenemos que ser honestos en lo que decimos. No estamos buscando la alabanza de los hombres. Y vosotros no debéis de esperar la adulación y la alabanza de los hombres. Tenemos que buscar con honestidad la verdad. Y tenemos que ser sinceros. Veréis, dentro de 2 miércoles nos juntaremos algunos de los hombres, el grupo de discipulado que tenemos, y yo ya les he dicho que tienen que juzgar mis palabras y tienen que ser firmes con respecto a mí. Uno no puede llegar y decir todo el tiempo, qué buen sermón, qué buenas palabras, qué bien has hablado, qué buenas cosas. No, hay que decir la verdad. Yo no necesito adulaciones. En todo caso, lo que yo necesito es ver vuestras vidas cambiadas y transformadas. El buen siervo no está buscando la alabanza de los hombres para que le suban el sueldo, para que lo acepten aquí hasta el final de la jubilación. Lo que está buscando es hombres y mujeres que son transformados, que son cambiados. Y para eso es necesario que se me exija.
Claro que es de agradecer que venga alguien y que diga tus palabras, tu mensaje ha sido de gran beneficio para mi vida. Amén, gloria sea al Señor, todo para su gloria. Pero lo que tenemos que buscar y tenemos que decir es, ¿qué necesito yo escuchar? ¿Cuál es la medicina para mi alma en este momento? ¿Qué es lo que me puede consolar y lo que me puede fortalecer? Si tenemos que exhortar a alguien, no es por ira, no es por desprecio. Cuando tenemos que regañar a alguien con la palabra del Evangelio, tiene que ser desde el corazón. No nos podemos mostrar parciales. No podemos llegar y decir, como a mí me gusta esta persona y no quiero quedar mal con ella porque son de los que mejores ofrendan. Estoy haciendo parcialidad. Si le estoy diciendo a alguien, como nos dice Santiago, siéntate aquí en estos primeros lugares porque eres de los más influyentes y en cambio este otro que parece que no lo es, dejémoslo al margen, estoy actuando de manera parcial. Si simplemente me dejo escuchar o me dejo tratar con personas que siempre me hablan bien, mi equilibrio doctrinal y mi vida cristiana va a estar desbalanceada. Necesitamos escucharnos los unos a los otros en todo momento y en todo lugar. Pero los falsos maestros siempre están buscando que se les adule, siempre están buscando adular y lo hacen para buscar provecho para sus propias vidas. Seducir a la gente para que puedan encontrarse sus lugares placenteros. Pablo tiene que decirle, escribe también a Timoteo en sus cartas, de aquellos que en realidad están buscando su propio Dios del estómago, su propio bienestar interior. Hay gente, hay hombres que están llevando un mensaje extraordinario, incluso a lo mejor es el mensaje del Evangelio, claro, pero la motivación no es la extensión del reino, sino agradar a la congregación para buscar un beneficio propio. Y esto no va a ser bendecido por el Señor. No solamente es que tenéis que buscar a alguien que traiga la palabra de Dios de manera fiel. Tenéis que buscar a alguien que traiga la palabra de manera fiel por los verdaderos motivos. No para buscar una posición, sino para buscar la salvación, beneficio del alma y la gloria de nuestro Señor. Eso es lo que tenemos que buscar, no solamente lo que hacemos, sino las razones por las que lo hacemos. Seducir a la gente con mensajes de lo que quiere escuchar. ¿Quieres escuchar acerca del amor? Yo te hablaré siempre del amor. Si quieres escuchar de las cosas placenteras de la vida, alabanza, gloria, Señor, paz, gobierno, el cielo, hablaremos del cielo todo el tiempo. Salvación por la fe, gloria sea al Señor. Ya, pero también tendremos que hablar de la santificación. Y también tendremos que hablar de frenar las tentaciones o de resistir a Satanás. Tendremos que hablar de las cosas feas que haces en tu vida o que tienes en tu corazón o de las que tengo yo. Porque no estoy buscando servirte a ti o alabarte a ti, sino alabar a Dios y su mensaje. Es decir, y para terminar con respecto a estas 5 características para descubrir el secreto venenoso de la manzana de los falsos maestros, tenemos que decir, y nosotros tenemos que aplicarlo para nosotros mismos y exigirlo a los maestros, decir las cosas de manera directa y clara. Palabras que siempre sean medicina, sin ningún tipo de engaño, sin ningún tipo de tensiones o deseos secretos. Siempre, siempre como medicina, aunque amarguen. En segundo lugar, contentamiento. En todo estoy contento, satisfecho. En la riqueza o en la pobreza. El Señor así me ha preparado, dice Pablo. Esto es lo que tenemos que buscar. La dignidad del trabajo. A lo que a mí me alimenta, dice el Señor Jesucristo, lo que es el pan para mí es hacer la voluntad del Padre. Esa debe ser nuestra actitud. Lo que realmente alimenta nuestras vidas y nuestro espíritu es hacer la voluntad del Padre. Y en esto nos tiene que hacer satisfechos y contentos en otras áreas de nuestras vidas, sin ambiciones. En tercer lugar, dominio propio. Un dominio irreprensible. Si alguien desea el servicio del obispado, de ser anciano, de ser pastor, de ser maestro, primera de Timoteo,
que no tenga nada irreprensible, que sea irreprensible, que nada que se le tenga que señalar, nada oscuro en el secreto de su corazón, ninguna cosa que descubrir, que esté constantemente escondiendo en su vida para que no se descubra. Tenemos que ser transparentes, todos nosotros, pero en particular el siervo del Señor. En cuarto lugar, tanto tiene que haber de orgullo por el mensaje como humildad del mensajero. Toda la alabanza tiene que ser el mensaje del Señor. Cuando se habla del heraldo, el que llevaba el mensaje tiene que ser claro, tiene que ser fiel. Cada palabra que el Señor ponga en el corazón, en los labios de su mensajero, tiene que ser literal, pero no buscando la gloria del individuo. Por eso, orgullosos del mensaje que tenemos del Evangelio, pero muy humildes de nuestras propias personas. Tanto orgullo como una cosa, como humildad por la otra. Y en quinto lugar, imparcial. Hacerse del otro, hacerse como el otro, ponerse en su lugar. Si tengo que ser un siervo, dice Pablo, seré un siervo. Si tengo que ser libre, seré libre. Si tengo que ser judío, me haré judío. Si tengo que ser gentil, me haré gentil. Y preguntamos, ¿por qué Pablo esta actitud? Para ganar a algunos. Y esa tiene que ser nuestra actitud. No estoy pensando ganar para mí. No estoy pensando, dice Pablo, para mi propia satisfacción, sino que estoy buscando de alguna manera, sea rico, pobre, tenga mucho, tenga poco, sé estar satisfecho, con tal de que gane a algunos por la causa del Evangelio. Nuestra vida cristiana no tiene que estar para enriquecernos aquí, si no, no lo podemos llevar. Si no, no lo podemos llevar al cielo. Lo vamos a dejar aquí todo. Delante del Señor nuestras almas van a estar desnuditas. Lo único que puede cubrirnos es la justicia de Cristo. La única esperanza que tenemos es la obra que Él ha hecho en la cruz. Todo lo demás no vale para nada, en absoluto. Entonces no trabajemos con ansiedad, con angustia por las cosas de aquí que nada nos sirven. Trabajemos por las cosas de allí que son realmente útiles, por las causas del Señor. Claro que necesitamos comer, que necesitamos vestirnos, que necesitamos el abrazo del hermano, que necesitamos comprensión, que necesitamos medicinas cada día. Pero esto no es nuestra meta. Nuestra meta es ser útiles en la causa del Señor mientras Él nos tenga aquí. Que no nos engañen los falsos maestros, pero que no nos engañe nuestro propio corazón. Amén.